Muchas gracias a todos, muchas gracias, hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. ¿Cómo están? Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 25 de junio, estamos saliendo en vivo y en directo, son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Ha hecho tanto calor hoy martes que esto parecía un infierno, la selva, una jungla lujuriosa. Ello, no obstante, ha venido gente al estudio. Dios los bendiga y les conceda larga vida. Son ustedes muy generosos. Hoy voy a acompañarme o voy a conversar con, o ella va a enriquecer el programa. Voy a entrevistar a una gran periodista colombiana, Vanessa Vallejo. No se pierdan a Vanessa, que ha venido esta noche. Tenía mucha ilusión de conocerla y conversar con ella. Bueno, hoy la gran primicia del día, mi equipo y yo la encontramos en el Washington Post, periódico venerable, una tradición del periodismo independiente, comprado hace no mucho por Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Un periodista del Washington Post consiguió la primicia de entrevistar al general Christopher Figuera. El general Figuera era el jefe del SEBIN, de la policía política de la dictadura venezolana, hasta muy recientemente, hasta finales de abril. El 30 de abril, el día de la fallida Operación Libertad, el general Figuera tuvo el inmenso coraje de romper con la dictadura, de retirarle su lealtad al tirano Maduro y de plegársela al presidente constitucional Guaidó. Debido a ello tuvo que pasar a la clandestinidad, salió en un vuelo furtivo desde Caracas a la República Dominicana, luego pasó por Puerto Rico, ahora está aquí en los Estados Unidos bajo protección del gobierno. En esta entrevista verdaderamente reveladora, el general Figuera cuenta que aún ahora siente un peso muy hondo en su conciencia por no haber liberado a los muchos, decenas, centenares de presos políticos que él vio sufrir y ser torturados en los calabozos de la infame SEBIN. Si de algo me arrepiento es de no haber soltado a todos los presos, chicos. Porque hay poca gente que está secuestrada y está injustamente allí. Yo tengo deuda con esa gente, ¿sabes? Yo en algún momento pensé que yo iba a ser capaz de sensibilizar a Maduro. Ahí hay personas que tienen cáncer. Ahí hay personas que tienen... Hay una muchacha que tiene una condición especial. Ahí hay gente que nada tiene que ver. Nada tiene que... No tiene por qué estar presa. Yo creo que se pudo haber hecho más. Esa gente no representa una amenaza para el país. Por supuesto que no son una amenaza para el país. Han sido arrestados y han sido torturados solamente porque han salido a reclamar libertad, porque han osado desafiar a la dictadura. Esto lo sabe bien Figuera, lo ha visto con sus propios ojos. Figuera, en esta enorme primicia del Washington Post, dice que él tiene pruebas demoledoras contra Maduro y revela que Maduro es el jefe a sabiendas de una organización criminal, que Maduro y su familia dirigen esa organización criminal que ha copado. Su familia está involucrada en eso. El ministro de Industria, que es el vicepresidente del área económica, está involucrado en eso. El ministro de Finanzas está involucrado. El presidente del Banco Central está involucrado, pues. Y de eso tengo elementos de convicción. No. Yo soy muy optimista respecto del testimonio de Figuera, asimismo del testimonio del general Carvajal, Hugo Carvajal, detenido por la justicia española con solicitud de extradición a los Estados Unidos, el Pollo Carvajal, ya ustedes saben quién es. Ambos tienen pruebas demoledoras, me parece, y Cabello, y solicite su arresto, donde quiera que se encuentre. El general Figuera cuenta también en esta entrevista con el Washington Post que en los últimos 6 meses, ya como jefe de la SEBIN, tuvo bastante cercanía con Maduro y vio cómo todo, absolutamente todo, se descomponía, se desbordaba y se echaba a perder, ¿no? Cómo el país se iba literalmente a pique.
Yo no tenía la cercanía con Maduro como cuando estaba de subdirector en la DGCIN y cuando estaba de director en el CESPA. Sí. No la tenía como la tuve en estos últimos 6 meses, ¿no? Y evidentemente hay una situación en el país donde la mayoría de las personas se está yendo, tienen problemas problemas económicos terribles, hay una desinversión en educación, en todas las áreas. La producción petrolera está mermada, el tema agroalimentario terrible. En resumen, todo lo que ya conocemos, ¿no? La gente se muere de hambre. Los más pobres, los más débiles, los niños, los viejitos, pasan unas penurias y unas humillaciones que seguramente no se han visto en décadas en América Latina, ni siquiera en la Cuba comunista, ni siquiera en la Haití apocalíptica. Terrible. Le decía que los indicadores económicos eran todos absolutamente espeluznantes, descorazonadores, el país quebrado, en bancarrota, pero que Maduro parecía aislado o divorciado de la realidad, que esas informaciones que él le daba no hacían demasiada mella en el tirano. Unos grupos que no pertenecen a ninguna organización, armados, allá los llaman colectivos. Todas esas cosas, a mí no estaba de acuerdo con ellas. En algún momento yo se lo manifesté a Maduro. Algunos informes que le entregaba a Maduro no eran agradables. Por ejemplo, cuando le entregaba los estados de opinión, el tema económico, el tema de la desinversión petrolera, el tema de la no publicación de los indicadores del Banco Central, el tema de la inflación desmedida. Bueno, como el general Figuera se atrevía a darle noticias no agradables, esas son las palabras que él usó, al dictador Maduro, entonces este último empezó a verlo ya con cierta desconfianza y el impresentable general Padrino le dijo a Figuera, oye, sé cuidadoso, no seas incómodo, pero Figuera cuenta, y no hay por qué desconfiar de su palabra, que se atrevió a sugerirle al dictador Maduro que convocase a unas elecciones limpias y libres, con un poder electoral depurado. Y aparentemente esto cayó muy mal en el ánimo, en el humor del dictador. En algunos momentos, Padrino López me llegó a decir que no me pusiera incómodo. No te pongas incómodo, Christopher, porque sé cuidadoso. De que cuando vi que no iba a haber una marcha atrás de las sanciones, cuando vi que Estados Unidos y la Unión Europea se habían tomado en serio el tema de salir de Maduro, me atreví a sugerirle a él que cambiara el CNE y que hiciera unas nuevas elecciones. Eso fue en abril, a comienzos de abril. Bueno, yo saludo la conversión, nunca es tarde para rectificar, del general Figuera a la causa noble de la libertad y de los derechos humanos y la democracia, ¿no? Causas tan pisoteadas en Venezuela. Nunca es tarde para un generalote del chavismo para desandar el camino oprobioso, pedir disculpas por sus errores, redimirse de sus miserias morales y contribuir a la causa de la libertad. ¿Cuál será la contribución del general Figuera? Bueno, su testimonio, las pruebas que pueda aportar, todos los elementos de juicio que nos sirvan para eventualmente presentar una orden de arresto contra Maduro y Cabello. Esto es muy importante. Hoy el jefe del despacho, una vergüenza para la señora Bachelet, que eligió con sus palabras servir infamemente a la dictadura de Maduro y deshonrar a la causa de la libertad representada por el presidente constitucional Guaidó, pero el señor Abrams ha puesto los puntos sobre las íes y ha dicho lo que cayó la señora Bachelet. Ha comenzado haciendo alusión efectivamente a la visita, a todas luces inútil,
salvo que se considere la utilidad que le ha procurado a la propia dictadura venezolana de la señora Bachelet en Venezuela. El señor Abrams mencionó esa visita y dijo que hay 700 y pico de presos políticos y que espera que el informe que va a presentar la señora Bachelet los primeros días de julio, o sea, muy prontito, a finales de la próxima semana, el viernes 5 de julio, recoja en efecto las grotescas violaciones de los derechos humanos en Venezuela y pida elecciones libres. Yo ya no me hago ninguna ilusión respecto a la señora Bachelet. First, UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, visited Caracas last week. There are over 715 political prisoners and military prisoners being held arbitrarily in Venezuela, and we are hoping that the High Commissioner's representatives who are currently in Venezuela, who stayed there when she left, will visit the country's most notorious prisons and visit political prisoners. And we hope that her report, which is due out July 5th, will reveal the brutal truths that victims of the regime suffer every day. We hope the report will call, as so many democracies around the world have, for free elections as a central part of the solution to Venezuela's crisis. Lo cierto es que, y yo no estoy exagerando, la señora Bachelet llamó presidente a Maduro y no llamó presidente a Guaidó. A mí me parece que ese es un error conceptual y una falta ética enormes. Segundo, la señora Bachelet dijo que había hablado con el defensor del pueblo, el fiscal general y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Al decirlo, sugería entre líneas, de una manera deliberadamente taimada, que hay poderes independientes en Venezuela. Esa es una flagrante mentira. Y en tercer lugar, no hizo alusión ninguna a que Maduro es un dictador, es un usurpador, es un gobernante surgido de elecciones fraudulentas. No habló de fraudes, no habló de elecciones trampeadas, amañadas. Se reunió con la Asamblea Nacional Constituyente, que es un mamarracho, es un adefesio, carece por completo de legitimidad popular. Es una suerte de cantina o de meretricio que administra como regente Diosdado Cabello. ¿Cómo pudo la señora Bachelet dignificar a ese órgano pendenciero, patibulario, de la AMPA venezolana? Ha sido una gran decepción para mí la visita de Bachelet, una gran decepción. Por cierto, y antes de continuar con el informe Abrams, el informe Elliott Abrams es todo lo que no se atrevió a decir la señora Bachelet y lo que no va a decir tampoco por escrito el 5 de julio, no nos hagamos más ilusiones. Más adelante les voy a contar, he hecho mi tarea, cómo Wilmer Ruperti se convirtió en un magnate a la sombra del chavismo, robándole a PDVSA, por supuesto, ¿no? Primero decenas de millones de dólares, después centenares de millones de dólares. Wilmer Ruperti, cómo se convirtió en el gran ladrón predilecto de PDVSA y cómo luego, con las platas robadas de Ruperti, el empresario artístico dominicano George Nader, papá, hacía de mensajero, recadero o amanuense de Ruperti, triste papel, porque Ruperti es un prominente ladrón. Sus cuentas bancarias en Estados Unidos y en Suiza han sido embargadas, confiscadas por el Departamento del Tesoro. ¿Cómo Ruperti instruía a su recadero o amanuense George Nader que con esos dineros mal habidos fuese a subastas de Christie's en Nueva York a comprar pistolas presumiblemente de Bolívar que luego eran regaladas primero a Chávez cuando estaba con vida el Espadón y más recientemente en abril de 2016 al palurdo analfabeto dictador Maduro? Les voy a contar un poco quién es Ruperti y cómo así George Nader, que era manager de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra es un gran tipo, que era manager de Shakira. Shakira es una mujer admirable. Cómo este George Nader ha usado su prestigio social, sus conexiones empresariales, para terminar sirviendo a grandes ladrones del chavismo, como Wilmer Ruperti, de quien era recadero y amanuense.
Elliot Abrams dijo también en este informe prolijo, impecable, que yo saludo, que recientemente el quebrado Estado venezolano ha encontrado dinero, seguramente meten la mano en la lata allí también, 38 millones de dólares para comprar uniformes a la tropa, a la soldadesca, y 209 millones de dólares para Rusia, para comprarle a Rusia 9 Sukhois y 8 helicópteros. Un escándalo. The Maduro regime is spending millions of dollars on military purchases. We learned recently of a $38 million purchase of military uniforms. In May, Venezuela signed a $209 million air defense contract with Russia to repair an air defense system, to buy 9 Sukhoi fighter jets, and to buy 8 transport helicopters. The regime also continues giving foreign aid to Cuba, providing oil without payment in exchange, unless the payment is the repressive intelligence apparatus manned by about 2,500 Cuban agents that Cuba maintains in Venezuela to help keep the regime in power. O sea, mientras la gente se muere literalmente de hambre en Venezuela, Maduro encuentra dinero para comprar aviones rusos y para regalarle petróleo a Cuba. Esto es verdaderamente bochornoso, ¿no? Abrams mencionó también que tanto China como Rusia están crecientemente frustrados con Maduro. The Maduro regime is spending millions of dollars on military purchases. We learned recently of a $38 million purchase of military uniforms. In May, Venezuela signed a $209 million air defense contract with Russia to repair. Bueno, fue una falla técnica, una avería nuestra. Les ofrezco mis sentidas disculpas. Ese video lo acabábamos de propalar. Ahora sí, el que yo había anunciado. Inside Venezuela, the Maduro regime continues to undermine democratic institutions, to carry out human rights abuses, and to engage in rampant and extremely widespread corruption. The Maduro regime continues to drive the economy into the ground. Even Russian and Chinese officials have expressed frustration with Maduro's poor decisions. It's very clear that Maduro is not capable of solving Venezuela's many crises. Y entre tanto, dijo el señor Abrams en este informe absolutamente impecable que da en el clavo, Maduro se ensaña con el único poder público que no carece de legitimidad en Venezuela, que es la Asamblea Nacional, a la que trata de socavar, erosionar y destruir, al punto que ha privado de su inmunidad a por lo menos 20 diputados opositores y ha forzado al exilio a por lo menos 12. The last remaining democratic institution in Venezuela is the National Assembly. But now, 20 National Assembly deputies have been stripped of their immunity. More than a dozen have been forced into exile. 2 have been arbitrarily detained. The regime is methodically working to destroy Venezuela's democratically elected parliament. So we ask the nations of the Lima Group, the International Contact Group, the members of the European Union, and indeed all democracies, to stand behind the National Assembly and denounce the regime's systematic persecution. Pero probablemente la denuncia más interesante que hizo el señor Abrams fue la que voy a presentarles a continuación. Él reveló que hoy había llegado a Maiquetía un avión militar ruso, aparentemente transportando técnicos militares rusos para reparar algunas piezas de guerra, armamentos de guerra, baterías antiaéreas de origen ruso que en su día fueron compradas por Chávez, al tirano Putin. También reveló Abrams que Rusia ha enviado un barco de guerra a Venezuela. Yesterday, Russian military aircraft arrived in Caracas, which the Russians say was carrying additional technique. And right now, the USNS Comfort hospital ship is heading into the Caribbean and South America and will dock at a number of ports to bring medical care to Venezuelan refugees and local residents, while Russia is sending its warship, the Gorshkov, and more military technicians to Venezuela.
Bueno, técnicos militares, dice el señor Abrams, este es el avión militar ruso que aterrizó en Caracas sospechosamente. De nuevo se eleva la alerta por la presencia de militares rusos en Venezuela, todo por cuenta de la presencia de este avión en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal puerto aéreo del país. Se trata de una aeronave Ilyushin 62 con la matrícula RA 86496 de la Fuerza Aérea Rusa. Según el vicecanciller Sergei Ryabkov, la nave transportó a un grupo de técnicos que adelantarán un trabajo de mantenimiento de los equipos militares, en el marco, señala Rusia, de la cooperación bilateral. Sin embargo, la presencia militar rusa en la región no deja de ser motivo de preocupación. Por supuesto que es motivo de preocupación. ¿Qué hace Rusia mandando más aviones militares a Caracas, enviando un barco de guerra? Caracas es una capital de América. Lo que ocurre en América está lejos de la zona de influencia rusa, ¿verdad? Los rusos tendrían que sacar sus narices de Venezuela. Tenemos que ir a la publicidad, luego voy a seguir compartiendo con ustedes toda la actualidad, principalmente la que se origina en Venezuela, muchas cosas interesantes, valerosas que ha dicho el presidente Guaidó, a quien por supuesto yo sigo respaldando, no sin eximirme ocasionalmente de hacerle una que otra crítica. Por ejemplo, cuando envió delegados a Noruega, una operación que a mí me pareció inconducente, extraviada. También voy a conversar con una periodista colombiana muy bien informada, muy inteligente, Vanessa Vallejo. No se la pierdan. Les voy a contar cómo el gran ladrón de PDVSA, Wilmer Ruperti, amasó su fortuna, mala vida. Cómo en complicidad con un empresario ruso, esto es increíble, es una historia de antología. Ruperti y un pícaro empresario ruso estafaron tanto a PDVSA como a la petrolera rusa Novochip. Todo esto ocurrió en el paro petrolero de diciembre de 2002. Allí comenzó a construir su fortuna Ruperti, empresario adulón de Chávez, empresario lambiscón de Maduro, ahora es un billonario boliburgués y usa como amanuense o recadero o mensajero al empresario artístico dominicano George Nader, a quien cada tanto conmina a que vaya a subastas en galerías artísticas en Nueva York a comprar pistolas de Bolívar que cuestan millones de dólares que él se robó de PDVSA, y luego esas pistolitas Ruperti se las regala a Chávez cuando estaba vivo, claro, allá por 2012, y el 2016, abril del 16, a Maduro. Dos personajes verdaderamente siniestros, Wilmer Ruperti y George Nader. Nader, que era manager de Juan Luis Guerra, haciendo el triste, patético papel de comprador de armas con dinero robados de Ruperti para los tiranos de Venezuela. Todo eso viene después, o sea, lo mejor está por venir. Pero antes, si quieren comer rico, yo les aconsejo, créanme, miren lo gordito y feliz que estoy. Estoy rechoncho y plácido y sosegado. Y miro el futuro con espíritu risueño. Todo esto lo encuentro en los platos de la Fontana. Bienvenidos de vuelta al programa. En un momentito voy a conversar con una gran periodista colombiana, Vanessa Vallejo. Le voy a preguntar si es pariente de un escritor colombiano antioqueño que yo admiro mucho, Fernando Vallejo. Supongo que no, pero es un gran escritor, Fernando Vallejo. Y les voy a contar algunas cosas sobre Wilmer Ruperti, el gran ladrón venezolano que ha hecho una fortuna escandalosa a la sombra de PDVSA, comprador de pistolas de Bolívar que luego regalaba a Chávez y a Maduro. ¿Y quién compraba las pistolitas de Bolívar con plata de Ruperti? El empresario dominicano George Nader, que después dice que él no hace favores a grandes ladrones del chavismo. Hay que ver la cara dura que tiene este Nader, ¿no? ¿Con qué cara mirará Nader ahora a Juan Luis Guerra o a Shakira, digo yo? ¿Y Juan Luis Guerra y Shakira seguirán confiando en él? Yo no confiaría en él. Bueno, el presidente Guaidó, hombre bueno y probo si los hay, hombre decente, a prueba de balas, insobornable, un gran patriota, se escandaliza, con razón, porque es la segunda vez en lo que va de este año 2019, dice Guaidó, que un avión militar ruso llega en circunstancias no debidamente esclarecidas a Venezuela.
Es la segunda vez en lo que va del año que un avión militar ruso no autorizado por el Parlamento aterriza en suelo venezolano, digamos en contraste con lo que ha sido la ayuda humanitaria buscada por nosotros para el pueblo de Venezuela, para atender las necesidades, incluso el buque que habría partido de los Estados Unidos para atender a los migrantes venezolanos, que ya son más de 4 millones. Entonces se habla de que están a punto de llegar a 5 millones, que ACNUR reconoció como la crisis migratoria más importante del mundo. Durante el 2018 solamente va a empeorar mientras siga este régimen. ¿Cuánto va a empeorar? Mucho va a empeorar. ¿Puede empeorar mucho? Sí, los países no se mueren, las personas se mueren. Los países siempre pueden estar peor. Hay 5 millones de venezolanos que se han ido, casi todos ellos devastados por la crisis. Bueno, los informes más confiables dicen que este año y el próximo se pueden ir 2 millones más. Con lo cual a fines del 20 serían 7 millones de venezolanos refugiados en toda la América. Esto es tremendo, hay que hacer algo para ayudarlos. El presidente Guaidó hizo alusión a esta crisis de los refugiados, no mencionó a Perú y Chile, dos gobiernos que desdichadamente están dando la espalda a los refugiados venezolanos, pidiéndoles cosas, un pasaporte, un visado, que ellos fácilmente no pueden conseguir. Para nosotros es muy doloroso ver cuánto sufren por pérdida de sus familiares, bien sea porque se fueron a otros países o porque la inseguridad los mató. Para nosotros el reto es crear las condiciones, las oportunidades para que los ciudadanos venezolanos regresen a casa. Mientras tanto, un venezolano de pleno derecho esté donde esté. Se ha comunicado con Sebastián Piñera para pedirle que eche para atrás la medida. Entre de Chile o de Ecuador o de Perú, es una responsabilidad para nosotros poder atender esta crisis, esta emergencia migratoria. ¿De qué sirvió la visita de la cursilona señora Bachelet a Venezuela? De nada. ¿Por qué la llamo cursilona? Porque me da la gana. Y porque sé que es cursilona. Liberaron a 3 presos políticos, que fueron Caro, Farías y Rojas. Y tomaron 6 presos políticos. Salimos perdiendo, ¿no? Hay 3 presos políticos más ahora en Venezuela por culpa de la visita de Bachelet. Y esto lo denuncia muy bien, muy apropiadamente el señor Guaidó. Hoy para nosotros es un deber denunciar la persecución, la desaparición forzosa de un general de brigada de la aviación, Miguel Cisco Mora, los coroneles Francisco Torres y Miguel Alberto Castillo, capitanes de corbeta, Rafael Acosta y teniente coronel Pedro Carvalho, más 2 funcionarios del 6CPC. El debido proceso, el juez, ¿dónde están? Señores del régimen. No están, no hay debido proceso, no hay justicia en Venezuela. Es la ley de la selva, es la contenta barbarie. El dictador y su tropa de carniceros hacen lo que quieren, se ceban con los enemigos más indefensos. Estos eran coroneles retirados de la aviación, no tenían ningún poder de fuego, ningún poder de tropa en la calle, ¿no? Y seguramente los están torturando maléficamente, ¿no? Guaidó apela a la conciencia de la familia militar. ¿Existirá todavía tal cosa en Venezuela? No solamente de denunciar, de acompañar a los familiares, sino que la Fuerza Armada y la familia militar claramente griten junto con Venezuela lo que en algún momento fue también una necesidad: libertad y democracia para toda Venezuela. Ese es hoy la reserva histórica, moral, que nos corresponde a los diputados, a la familia militar y a toda Venezuela. Muy bien, señor Guaidó. Siempre lo acompañamos, siempre le damos una plegaria por usted. Usted es un campeón. No deje que lo dobleguen, no deje que lo amilanen, no deje que lo acallen. Su voz, su espíritu, la llamarada que usted enciende de esperanza no deben apagarse. Pero el momento tiene que ser capturado y el momento es ahora y no el próximo año. Usted sabrá mejor que yo cómo capturarlo. En las afueras del Congreso, un matón chavista hacía lo que quería. Golpeaba a quien le daba la gana, rompía vidrios de autos de diputados o agredía a periodistas. Era una cosa increíble, ¿no? Y nadie podía ponerle freno a este bárbaro, a este vándalo.
No me meto, te mata, muchacho. ¿Estás bien? Hágame caso que tenemos. Es una fotografía muy nítida de lo que es Venezuela hoy, ¿no es cierto? O sea, un matón estúpido hace lo que quiere en la calle. ¿Dónde está la policía? No está. La policía, cuando tiene que reprimir a un matón estúpido que está agrediendo a gente indefensa, no hace su tarea. Se ausenta, se afantasma, no está. Ahora, si ese matón estúpido chavista hubiera sido un valeroso, joven, libertario, diciendo fin a la dictadura, que muera Maduro, viva la libertad, seguramente lo hubieran reprimido. Allí sí aparecen como hormigas los guardias, la policía, las motos, las nubes de gases tóxicos, ¿no? Pero cuando tiene que intervenir la policía, no está. La diputada Solórzano se escandaliza con toda razón, A mí esto se me había pasado la semana pasada, de que la señora Bachelet se haya reunido con la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es un meretricio, eso es un burdel, son 500 zetairas al servicio de la Madame Cabello. La señora Bachelet dice que se ha reunido con la Asamblea Nacional Constituyente, con lo cual está reconociendo a un ente que es absolutamente inconstitucional. Asimismo, la señora Bachelet ha dicho que se ha reunido con el ministro, entre comillas, de Interior de Venezuela. Queremos recordar que ese señor fue destituido por esta Asamblea Nacional, con lo cual ese señor no es ministro. Y dejo claro esto porque la legalidad en Venezuela es para respetarse. Y si alguna lucha nosotros estamos dando o hemos dado durante estos 20 años es justamente para que haya legalidad en el país. De tal manera que ni la constituyente goza de legitimidad, ni tampoco el ministro de Interior, y ni hablar de lo que el país entero sabe que ocurre con el señor Nicolás Maduro. Muy bien dicho, señora Solórzano. Señora Bachelet, yo sé que Mega se ve mucho en Ginebra, donde usted vive, ¿no? Usted ha terminado siendo una tonta útil de Maduro. Se lo digo con todo cariño. Una tonta útil de Maduro. Fíjese, ir a Caracas y decirle a Maduro que es el presidente legítimo y no llamar presidente constitucional o presidente legítimo al señor Juan Guaidó, es traicionar la causa de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos. Usted ha traicionado esa causa. Usted ha deshonrado la misión. Usted ha demostrado que no está a la altura del cargo que ostenta. Y nos ha defraudado masivamente. Le ha hecho un gran favor, gran e innoble favor al tirano. O sea, usted ha terminado siendo una tonta útil de Maduro. El diputado opositor Dávila está preocupado por el informe de Bachelet. No se preocupe, no se preocupe. El informe va a ser perversamente neutral, créame. Entonces va a denunciar algunos abusos esporádicos del gobierno de Maduro, pero no tanto dictados por Maduro, que es ajeno a esos abusos, sino que son espasmos o convulsiones de algunos cuerpos de seguridad que él, pobrecito, no puede controlar. Abusos, pero también abusos de los disidentes de oposición, no todos los cuales se manifiestan pacíficamente, muchos de los cuales sucumben a la tentación de la violencia y queman vivos a representantes del chavismo, con lo cual abusos y violaciones hay por ambas partes, hay que deplorarlas todas, hay que llamar a ambas partes al diálogo, a la conciliación, de tal suerte que el país recupere la calma y el presidente Maduro pueda gobernar sagaz y juiciosamente hasta el año 2025. Este va a ser el informe Bachelet. Yo ya lo leí, porque yo le leo la mente a esa cursilona señora. No esperen al 5 de julio, yo ya se los conté. Regresamos después de la pausa con la periodista colombiana Vanessa Vallejo, no se la pierdan. Luego viene una bomba. He hecho la tarea, la investigación. ¿Cómo el gran ladrón venezolano Wilmer Ruperti, increíble, cómo estafó a PDVSA y a la petrolera rusa Novi Shop? Y cómo terminó usando al empresario dominicano George Nader como recadero guamanuense para halagar a los dictadores Chávez y Bolívar, Chávez y Maduro, para halagar, complacer, masajearles el ego a los dictadores Chávez y Maduro. Chávez en 2012, Maduro en 2016. Regresamos con todo ello después de la pausa.
Bueno, ha venido esta noche una gran periodista colombiana, joven, talentosa, Vanessa Vallejo, es editora en jefe del Pan Am Post, y la recibimos con un aplauso muy cariñoso. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Jaime. Feliz de estar acá. Lo mismo digo, feliz de recibirte. ¿Qué te pareció la visita de la señora Bachelet a Venezuela? ¿Cuáles eran tus expectativas y cuál es tu lectura una vez que se ha marchado? No, bueno, yo no tenía ninguna expectativa con la señora Bachelet. Yo creo que ella tiene clara su línea. Yo creo que una persona más o menos informada podía sospechar qué era lo que iba a pasar. Sin embargo, sí me sorprendió. Es decir, yo creo que esto que comentabas ahora de reunirse con la Asamblea Nacional Constituyente, ojo, que esto es una cosa muy importante, se reúne primero con ellos y luego se reúne con el presidente Guaidó. Ah, fue así. Claro. Primero con la constituyente de Cabello. Primero con los chavistas. Es un desaire. Y luego ahí se reúne con... No, y cuando menciona a todos los funcionarios con los que se ha reunido, al final alude a Guaidó, pero al final, exacto, como el menos importante. El último día, el día que ella se va, es el día que se reúne con Juan Guaidó. Sí. Y si tú ves las fotos, en las fotos se le ve la expresión completamente feliz con la gente del chavismo. Es verdad. Pero parca y seria con sí, con muy circunspecta con Guaidó. O sea, no te ha defraudado porque no tenías ninguna ilusión. No tenía ninguna ilusión. Yo sí me había hecho una ilusión tontísima, adolescente. Pensé que ella iba a decir, esto es una dictadura y el presidente es Guaidó. Pensé que lo iba a decir. No, y yo creo que ya es hora de que los medios de comunicación empiecen, es decir, los medios de comunicación tienen mucho poder, la presión que tienen los medios de comunicación es mucha, empiecen a señalar a este tipo de personas, porque bueno, señalar a Maduro en este momento, digamos, no es mucho mérito, cualquiera señala a Maduro y es lo correcto, pero es el momento de que los medios de comunicación empiecen a señalar a esta gente que se supone que debe hacer un trabajo, pero que está haciendo todo lo contrario. Tú lo decías, la única ganancia que pudo tener tal vez fue el chavismo que ganó ahí, del resto no, lo que hubo fue pérdidas. Entonces, señalar a este tipo de personas que debieran hacer algo por sus puestos, pero que están haciendo lo contrario. ¿Qué no hizo la señora Bachelet en Caracas en esa visita de 3 días que debió hacer a tu juicio, Vanessa? Mostrar lo que vive un venezolano de a pie, yo creo que era lo fundamental, porque es que es un infierno, tú lo decías, un infierno, esa fue la palabra que utilizaste, la gente muriéndose de cáncer, las señoras que se mueren de cáncer de senos, bueno, no me voy a poner a contar los horrores que vive Venezuela, pero eso es lo que tenía que hacer la señora Michelle Bachelet. ¿Debió ir también al helicoide a la sede de la tortura en Caracas? Por supuesto. Aunque no la dejaran entrar. Claro, tenía que haber ido allá y tenía que haber mostrado los presos políticos, es una de las realidades más impactantes de Venezuela. ¿Qué te parece? Hay más de 700, casi 800. ¿Debió ir a la embajada española a visitar a Leopoldo López? Bueno, yo no sé, ahí sí me pones a dudar porque yo estoy... Yo digo que sí. Leopoldo López ha sido 3 años y medio preso político, o sea que es un emblema de la resistencia. De acuerdo, pero creo que Leopoldo López se ha estado equivocando últimamente. Digamos, yo no tengo información de primera mano y la información que llega desde Venezuela es muy confusa y uno no puede saber, pero pues muchas fuentes decían que Leopoldo López fue, por ejemplo, el que ideó los diálogos en Noruega, una gran equivocación. Sí, de acuerdo, totalmente, porque yo también lo he criticado por eso, sin embargo creo que la señora Bachelet 15 minutos pudo haber pasado por la embajada española a saludarlo, ¿no? Sí, bueno. Si tuvo tiempo para hablar con Cabello, ¿no? ¿Por qué ha sido un error para ti que Guaidó enviase delegados a Noruega a dialogar con enviados representantes de la dictadura? ¿Por qué crees que es un error? Sí, bueno, yo creo que lo único que tendría que dialogar la gente de Guaidó con Maduro sería la fecha de su salida, digamos cómo, o sea, se va para Cuba, o se va para Noruega, se va en un avión, sale por donde, eso sería lo único. Y creo que eso lo pudieron haber dialogado, no sé, en un lugar en Caracas. No tenían que irse hasta Noruega. ¿Por qué se fueron hasta Noruega? ¿Por qué tardaron tanto? ¿Por qué estaba Cuba de líder? Definitivamente las intenciones de esa negociación no era cuándo y cómo se va a ir Maduro. Yo creo que ahí había otras cosas. Había otra agenda encubierta. De acuerdo. Cuba era el alcahuete de ese matrimonio tan mal avenido. Pero además, si todo lo que se tiene que dialogar, como bien dices tú, Vanessa, es cómo y cuándo se va Maduro, yo creo que la parte que represente a Maduro no va a querer hablar sobre eso, ¿o sí? Bueno, yo creo que no hay diálogo posible.
Sí, no hay diálogo posible en el sentido de que hay unos matones que están aferrados al poder porque la única opción que tienen es o se quedan ahí o van a ir directo a la cárcel. A la cárcel, ¿no? claro. Por eso ellos te dirían, no, Maduro no se va, punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Claro, eso es lo que deja muchas sospechas del diálogo en Noruega, porque entonces ¿qué era lo que había detrás? Claro. Una negociación de nos repartimos el poder. Es muy complicado, pero sí creo que hay una posibilidad, digamos, de que yo creo que sí es posible un quiebre dentro del chavismo, eso sí lo estamos viendo, yo creo que sí se ha visto eso. Sin embargo, creo que la oposición engañó, por ejemplo, a Estados Unidos cuando le dijo que iba a ser muy fácil tumbar a Maduro. Es decir, uno sí ve que hay gente dentro del chavismo, bueno, tú lo comentabas ahora en tus noticias al inicio, sin embargo, ese quiebre no es suficiente. No está fácil. No es suficiente y convencieron al gobierno de Trump de que sí se iba a poder con ese quiebre que se está presentando. Sí, y no ocurrió el 30 de abril y nos hemos quedado con un sabor un poco agridulce. ¿Guaidó está ganando la batalla o la está perdiendo? Me queda muy difícil responderte eso porque yo soy optimista, yo creo que hasta las últimas, bueno, hay que apoyar a Guaidó, que es la carta que tenemos en este momento. Sí. Sin embargo, pues hay muchas cosas que uno no se explica. Yo, por ejemplo, no me explico por qué Juan Guaidó no sale y dice abiertamente que hay que activar el artículo de la intervención y por qué no pide ayuda internacional. Porque Sí, estoy de acuerdo. ¿Y por qué crees que no lo hace? ¿Por qué no pide la ayuda internacional? Yo creo que Juan Guaidó, y lo decía Diego Arri hace algunas semanas, Juan Guaidó no es él solo, sino que él representa a una gente que está detrás. Qué peligro eso, ¿no? Claro. Y yo creo que esa gente, bueno, algunos tienen intereses malvados, otros podrían ser ineptos o podrían estar equivocados en la estrategia. Correcto, claro, no necesariamente son malvados o vendidos, sino que tienen ideas erróneas. Claro. Creen que hay que ir a negociar a Oslo. Sí. O sea, tienen una agenda equivocada que no lleva a buen puerto. Sí, ahora el problema es que la gente que conoce bien a Guaidó, que puede tener mejor información que yo sobre Guaidó, lo que he visto que dicen es que es prácticamente imposible que Guaidó, por ejemplo, tome distancia de Leopoldo López. Sí. Si tenemos a un Leopoldo López con, bueno, estas ideas de ir a negociar a Noruega, con claro, el amparo de Cuba, bueno, está muy complicada la situación así. Sí. A ver, cada vez encuentro más gente que dice, no, Estados Unidos no va a usar la fuerza para ayudar a Venezuela. No la va a usar. Trump no es un hombre que usa fuerza militar. Su primer instinto es replegarse cuando tiene que ordenar una acción militar. Lo ha demostrado recientemente con Irán. ¿Tú crees que en algún momento de este año, porque este año es capital, es crucial, en algún momento de este año Estados Unidos va a jugar la carta militar en Venezuela? Jaime, yo creo que eso depende de lo que suceda en Venezuela. Es decir, no le podemos pedir a Trump, y Trump no es el presidente de Venezuela. Es decir, Trump no puede llegar un día, despertarse y decir, voy a invadir Venezuela de la forma en la que sea, porque puede haber muchas formas de ayudar, de liberación militar. Si Guaidó no se lo pide y si nadie en Venezuela se lo pide. Entonces, cuando yo me encuentro un venezolano que me dice, es que tengo rabia porque Trump no nos ayuda, yo le digo, no tienes que tener rabia con Trump, tienes que tener rabia con la gente que se supone que tiene que liderar eso en Venezuela. Si no hay nadie en Venezuela que lo pida, Trump no puede entrar ahí porque todo el mundo lo va a criticar y lo va a señalar. Lo has dicho. Además, ¿a quién le quito el poder a Maduro y a quién se lo entrego? Sí. Guaidó tendría que pedírselo. Pero además yo creo que cara a cara, en una cita en Washington. De acuerdo, esa es otra pregunta, ¿por qué Guaidó no se ha reunido con Donald Trump? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, de nuevo, creo que es la gente que está atrás, que una parte está equivocada y la otra tiene negociaciones muy problemáticas y muy oscuras y muy turbias. Se quieren repartir el poder con el chavismo. Yo creo que eso está ahí. Y también hay corrupción. Bueno, hace poco destapamos en el Pan Am Post. Ustedes fueron los que denunciaron que se habían robado parte de la ayuda en Cúcuta, para la ayuda humanitaria, ¿no? Bueno, ojo que no es la ayuda y eso Juan Guaidó lo aclara muy bien, es una plata que Juan Guaidó maneja. De fondos de donaciones privadas. Sí, pero no es específicamente, digamos, la ayuda humanitaria que vimos y los camiones y eso. Claro. Y bueno, parte de esa plata, de esos fondos, algunos funcionarios de Guaidó se la estaban robando. Sí. Entonces, bueno, es otro detalle más que se suma a la lista larga que ya hemos mencionado acá de cosas de cómo confías tú, cómo Trump puede ingresar, a quién va a tomar el poder en Venezuela. Es muy complicado. Claro, o sea, estamos de acuerdo en eso. Guaidó tendría que ir a Washington, tendría que pedir una reunión con Trump,
tendría que pedirle ayuda militar o ayuda de una manera eficaz, rápida y eficaz. Pero si él no lo hace, es verdad que Trump no va a decir, bueno, yo tengo que resolver el problema de Venezuela, porque no está dentro de su ámbito, dentro de sus competencias. No, y todo el mundo le caería encima. Sí. No, él no puede hacer eso porque todo el mundo diría, bueno, Estados Unidos invadiendo, es la misma retórica que todos conocemos. Sí. Y bueno, y por el otro lado tenemos a Juan Guaidó, que hasta ahora no parece tener intenciones de pedirle a Estados Unidos ayuda militar. Ahora hay otra cosa, Jaime, que es la posición también de los países de la región, ¿no? Tú mencionabas ahora lo que está pasando con la migración. Sí, a eso iba justamente, pero cuéntame. En Colombia tenemos alrededor de 1.200.000 de venezolanos, sí, digamos los que cuenta Migración Colombia. De ahí para allá no sabemos. Sí, puede ser más de 1,5 millones tranquilamente. Claro. Sí. Luego el canciller Carlos Holmes Trujillo dice hace algunos meses que según sus cuentas pueden llegar para el 2021, si Maduro continúa en el poder, 4 millones más de venezolanos. Solo Colombia. Una locura. Entonces, uno se pregunta, Jaime... Y 7 millones en total en América del Sur. ¿Qué puede hacer un país como Colombia? Es decir, hay una diferencia, hay en la historia ejemplos de países como Argentina, la Argentina que recibía a todos esos migrantes, que fue increíblemente rica y se fortaleció con esa migración porque era una Argentina completamente liberal. Sí. Es decir, si tú revisas las leyes laborales en Argentina de esa época, había como 3 leyes y era como de locación y eso, pero tú podías contratar a alguien sin mayor problema. Sí. Mientras menos leyes mejor, claro, mientras menos leyes mejor. Puedes contratar liberalismo económico, crece el país, economía creciendo. Sin embargo, en Colombia eso no pasa. Colombia, pues bueno, no estamos mal, pero no es un país liberal que pueda absorber esos 4 millones más de venezolanos. Estaríamos hablando de más o menos 6 millones de venezolanos que en este momento uno tiene en Colombia, digamos, no sé, un odontólogo trabajando vendiendo arepas en las calles, porque los papeles, el gobierno le impide que se inserte formalmente al mercado laboral. Estamos por un lado desaprovechando ese capital humano, pero por el otro lado estamos llenando las calles de gente que pudiera estar haciendo otras cosas. Sí, pero tú te preguntas qué podría hacer Colombia. Pero yo te respondo, Colombia podría hacer lo que no hace Guaidó. O sea, Iván Duque, que habla muy buen inglés, que es un hombre muy inteligente, podría decirle a Trump, oiga, algo tenemos que hacer con Venezuela, no basta con discursos. O sea, usemos la fuerza militar, tracemos un plan, que intervenga la DEA, hagamos una operación policial, que el Departamento de Justicia ordene arresto de Maduro y Cabello y luego entramos a arrestarlo. Pero hagamos algo. Y el problema es que cuando le consultan a Duque y Holmes, ¿qué dicen? Duque y Holmes dicen lo mismo que Guaidó, exactamente lo mismo que Guaidó. Ustedes no metan las manos. Este problema no es de ustedes. Está prohibido usar la fuerza. De acuerdo, ese es un gran problema. Error de Duque. Claro, para allá iba. La posición de los gobiernos de la región, de Latinoamérica, está completamente y evidentemente en contravía de lo que quiere la gente del común. ¿Pero eso es un error o no? Claro que es un error. O sea, es un error que Duque le diga a Trump, no usemos la fuerza. Claro, es un error y es un error del Grupo de Lima también y es un error de todos estos Pero presidentes. el Grupo de Lima importa menos que Duque. La palabra de Duque ante Trump, de acuerdo. Porque tú lo has dicho, la bomba de tiempo está en Colombia. Claro. ¿No es cierto? Los otros países importan menos que Colombia. Mi pregunta es ¿por qué Duque le dice a Trump, o Holmes le dice a Pompeo, o el general colombiano le dice al almirante Fale del Comando Sur, olvídense de usar la fuerza? ¿Por qué? Bueno, porque no se han dado cuenta de lo que les va a pasar. Yo quisiera saber qué va a hacer Duque cuando en el 2021 le lleguen 4 millones más de venezolanos y bueno, pase lo que está pasando en Cúcuta. Es que, Jaime, si uno se pasea por Cúcuta, eso parece que hubiera pasado, no sé, un huracán. Parece una catástrofe. Y lo peor está por venir. Y lo peor está por venir. Claro, estamos hablando apenas de 1,5 millones y van a llegar 4 millones de venezolanos más. Tienen que actuar ya. Si Duque no actúa ya y si los gobiernos de la región no actúan ya, porque si tú hablas con un colombiano, la mayoría de los colombianos te va a decir esto que estamos hablando tú y yo. Claro, hay que hacer entonces, Duque y su canciller, ya no hablemos de Bolsonaro, de Macri o de Piñera, está más lejos, pero no recogen el sentido común del venezolano y del colombiano promedios. No lo recogen. Y es un error. Y ¿sabes qué? Yo cuando converso con ellos, yo entrevisto al canciller, yo veo que no tienen un buen plan. ¿Cuál es su plan? ¿Sabes cuál es su plan? Paciencia. Ya pronto el mando militar venezolano se le va a insubordinar a Maduro. Ya pronto. Nos puede pasar 3 años, Vanessa. O
O sea, cuidado con eso de confiemos en que la fuerza militar venezolana se va a levantar en armas. Yo no confío. De acuerdo. ¿Tú confías? No. Yo no confío. No, o sea, tenemos el ejemplo de Cuba, cuánto duró la Unión Soviética. Es Pueden decir, pasar 10 años y no se levanta nadie. Mucho. Puede morir Maduro y eso se puede quedar así si nadie hace algo. Pero yo creo que esto va a ser un problema porque, claro, en el momento en que lleguen todos estos venezolanos a Colombia, la situación se va a poner mucho más complicada. Es que en este momento ya es insostenible. Sí. Jaime, hace poco, uno de los alcaldes de una de las ciudades fronterizas sale y dice una frase que ofendió a mucha gente y que está muy mal, pero sin embargo muestra que ya hay mucha gente muy enojada con esta situación. Sí. Y dice, los venezolanos pobres son máquinas de parir, pero él muestra los datos de cómo el 50% de los partos que se atienden en un hospital público son de venezolanas. Él dice, yo como alcalde no tengo cómo financiar eso. En Bogotá nacen cada día 12 niños de madres venezolanas. Bueno, entonces, en finanzas públicas, en términos de finanzas públicas, ¿cómo los colombianos vamos a poder pagar esas cosas? Bueno, pero que Duque se ponga los pantalones y que le pida a Trump lo que no se atreve a pedirle Guaidó. De acuerdo, yo creo que es esa pose de soy pacífico, no voy a ser políticamente incorrecto. Sí, somos hombres de leyes, somos hombres de principios. Nosotros no nos manchamos las manos con la violencia. Y mientras tanto, Nerón, que es Maduro, ¿no es cierto?, que lo incendia todo, él no tiene ningún reparo en usar la violencia. Claro, eso es completamente de acuerdo, porque es que dicen no, intervención no. Venezuela ya está intervenida, lo que queremos es liberación. Claro. Que hable de liberación si es que no le gusta la palabra intervención. Y la guerra ya está desatada, ya hay una guerra. Yo me quedaría toda la noche conversando contigo, pero tengo unas denuncias explosivas que hacer. Gracias por venir. Vuelve pronto, por favor. Muchas gracias a ti, Eres Jaime. Más brillante de lo que me habían dicho. Superaste mis expectativas. Lean el Pan Am Post, panampost.com. Panampost.com. Es una fuente periodística excelente. Ella es la editora en jefe. Está mi amigo Orlando Avendaño, hacen un gran trabajo. Un aplauso para Vanessa Medina. Gracias. Quiero contarles esta noche quién es Wilmer Ruperti y cómo amasó su vasta fortuna a la sombra de PDVSA. El año 2002, Ruperti era un don nadie, no tenía un céntimo, era un operador petrolero, no era dueño de ningún barco. En diciembre de ese año hubo un paro petrolero de PDVSA. Ruperti se ofreció ante Rafael Ramírez y ante Adrúbal Chávez y ante el tirano Chávez a romper el paro. Hizo una cosa insólita. Él hizo creer a la corporación rusa Novoship que representaba a PDVSA. Él había constituido una empresa en Panamá, suya, una empresa de maletín, y le había puesto PDVSA Marketing International Trading. Pero él no representaba a PDVSA. Él era un impostor. Él simuló ante los rusos de Novoship que representaba a PDVSA. Y él sobornó a un empleado ruso de Novoship que sabía la verdad. Entonces él contrató su empresita llamada PDVSA Marketing International Trading, que no era PDVSA, con Novoship, por millones de dólares. Y Novoship proporcionó 3 barcos petroleros de transporte de petróleo, el Kremlin, el Star y el Choikov. En esa operación, el señor Ruperti y su socio, el empleado de Novoship, Mikhailiuk, estafaron a Novoship y a PDVSA por entre 17 y 20 millones de dólares. Ruperti le pagó sobornos a su socio deshonesto de Novoship, al empleado deshonesto de Novoship, Mikhailiuk, al que él sobornó. El 2003 le pagó 217.000, el 2005 491. Pero además se convirtió en el empresario petrolero predilecto de Chávez, porque había burlado el paro petrolero de PDVSA de 2002. Y ya los contratos millonarios de PDVSA le llovieron y se convirtió de millonario en billonario. Pero el comienzo de su fortuna fue ese. Fue el de un estafador, el de un impostor. Simuló representar a PDVSA, engañó a los rusos de Novoship, coimió, sobornó a un empleado ruso de Novoship al que le terminó regalando una casa en Londres, a Mikhailiuk. Y luego la justicia inglesa demandó por cuenta de Novoship a Ruperti y a Mikhailiuk. Este era Ruperti ya en sus años de gran bonanza, confesando con descaro su devoción adulona al tirano Chávez.
En ese tema te puedo decir algo. No soy un analista político, te lo digo a nivel empresarial. Yo creo que el presidente, lo que le falta al gobierno del presidente Chávez son 10 Chávez más, o 20 Chávez más, o 40 Chávez más, o 50 Chávez más, o 100 Chávez más. Dios mío, ya se cayó un montón de gente que nos está yendo ahí al otro lado. Pero por supuesto que tiene muchas personas que son eficientes, que son buenos trabajadores y personas que lo quieren, que no lo son. Y seguramente lo tienen. Este empresario chavista obsceno, este gran estafador, este conspicuo ladrón, Wilmer Ruperti, terminó comprando unas pistolas en una subasta en Nueva York, conminó a su secretario o lazarillo o amanuense o recadero, el patético empresario dominicano George Nader, a que fuera a Nueva York y comprase pistolas de Bolívar. Nader cumplió el triste encargo y luego el ladrón de Ruperti regaló las pistolas compradas por millones de dólares en Nueva York al tirano Chávez. Chávez hizo exhibición de ellas en televisión, este es el video, y luego entregó la más alta condecoración al ladrón de Ruperti. Te voy a mostrar algo también que es muy importante, que me llegó como una donación, pero no para mí, para la República. Yo me imagino que con esta pistola fue que salió Manuel Azángaro a defender a Bolívar el 28 de septiembre. Porque estas dos pistolas, pertenecieron a Bolívar y a Manuela. Y por esas cosas de la vida llegaron a mis manos. Por ahí tengo la carta de un compatriota llamado Ruperti. ¿Quién? Wilmer Ruperti. Él me pidió que yo hiciera público esto y cumplo. Estas no son para mí, por supuesto. Él las adquirió en una subasta en Nueva York. Hace pocos años, creo que fue 2004, y las tenía. Y decidió donarlas a la República. Bueno, no era la única vez que Ruperti usaría su dinero inmundo robado de PDVSA para complacer a un tirano venezolano. Lo hizo pocos años después con Maduro también. De nuevo envió a su patético recadero, el manager de Juan Luis Guerra, el empresario artístico George Nader, a Nueva York, a una subasta de la Galería Christie's, y ahí Nader, con dinero sucios de Ruperti, compró unas pistolas presumiblemente de Bolívar, que el marqués de Lafayette le había regalado a Bolívar. Eso fue reportado por Fox News en abril 14 de 2016, no hace mucho, hace 3 años. Una vez que Nader, con los dineros sucios de Ruperti, compró las pistolas de Bolívar en Nueva York, se las entregó a su jefe y mentor, el gran ladrón Wilmer Ruperti, quien a su vez se las dio a Maduro, para halagar al tirano y para conseguir más contratos. Téngase en cuenta que cuando la justicia de Estados Unidos detuvo a los 2 narcosobrinos de Maduro, acusados de narcotraficantes, ahora ya sentenciados y tras las rejas, fue Wilmer Ruperti el que les pagó a sus abogados defensores. Téngase en cuenta que un informe de Univisión Noticias describía a Wilmer Ruperti en estos términos, la verdad, poco halagadores. El empresario Wilmer Ruperti dijo al diario estadounidense Wall Street Journal que era el quien costeaba la defensa de los sobrinos de la primera dama Cira Flores, presos en Nueva York y enfrentando un juicio por tráfico de cocaína. Un grupito que ha acumulado el poder, que ha acumulado el dinero de todos los venezolanos y por el cual nuestro pueblo está sufriendo y nuestro pueblo está pasando hambre. Ruperti ha visto crecer su fortuna a la sombra del gobierno chavista. En el 2002 ayudó al presidente Hugo Chávez a romper un paro petrolero, trayendo crudos del exterior, por lo que fue condecorado por el mandatario. Siempre me he sentido orgulloso de ser chavista, de decirlo. No es una cosa que lo tienes que decir a voz populi, sino solamente sentirlo con tus acciones. Bueno, este es Ruperti, ¿no? Gran ladrón del chavismo, y su recadero, su mensajero era George Nader, que iba a Nueva York a comprar pistolitas de Bolívar. Ruperti se las regalaba primero a Chávez y después a Maduro. Muy bien, muy bien. Estas son las amistades entre Ruperti y Nader. Ahora, Ruperti está en problemas. El Departamento del Tesoro lo tiene bajo la lupa, le ha congelado sus cuentas aquí en Estados Unidos, en Suiza. Ruperti ha empezado a hablar.
Y además cuando habla es un poco rocambolesco porque se jacta de ser poeta. Y a veces va a la televisión y se presenta como un poeta. O sea, es ladrón, es chavista y es poeta. Rara combinación. Sí, sentido todo lo perdido y la angustia ante el vacío. Bueno, por supuesto, ustedes ya adivinaron de qué poeta estoy hablando. Les presento en vivo y directo a Wilmer Ruperti. Nos revela la imagen de un exitoso empresario que nos ha... Surge pinceladas que hoy se concretan, y por eso ese anuncio, de un concurso internacional de poesía iberoamericano. Menudo personaje crapuloso este Ruperti, ¿no? Bueno, Ruperti le alquilaba una mansión a Emilio Estefan en Star Island. Le pagaba $100.000 mensuales. ¿No sabía Emilio Estefan que Ruperti era un ladrón de PDVSA? No, por lo visto no sabía, o no quería saber, no le convenía saberlo. Del mismo modo que a George Nader tampoco le convenía preguntarle a Nader, oye, ¿y tú cómo has hecho tu fortuna? A Ruperti. A Nader no le preguntaba a Ruperti, oye, ¿tú cómo has amasado esta vasta fortuna? ¿Cómo tienes millones de dólares para comprar pistolitas de Bolívar y luego se las regalas a Chávez y a Maduro? ¿De dónde sale esa plata? ¿Cómo la ahorraste? ¿Cómo fue? Cuéntanos el detalle. Ruperti le compró al Puma, su canal de televisión Puma TV. Dice que le pagó $20 millones. Bueno, en fin, sin comentarios, ¿no? Y cuando Maduro perpetró el vasto, masivo, descarado fraude electoral en 2013, en perjuicio del verdadero ganador de aquella elección, Enrique Capriles, Ruperti, que ya era dueño del canal de televisión que le había comprado el Puma, fue a su canal completamente alicorado, borracho y alcoholizado, hizo una defensa encendida de Maduro. Todo el mundo está claro. Ellos lo que quieren es fomentar el desorden y eso el gobierno ni nadie lo va a permitir y este canal mucho menos, señores. Ahora bien, les digo algo, 10 dirigentes de oposición me han dicho que Capriles perdió, punto, acéptalo y no pongas al país en guerra porque todo el mundo desde esta palestra lo va a evitar. Hagamos lo que tenemos que hacer, a defender a la patria. Vamos a defender a la patria y la decisión del pueblo soberano. Repugnante, ¿no? Asqueroso. Porque el tipo sabía que si Capriles había ganado como había ganado, se le acababa la fiesta con PDVSA. O sea, él quería preservar sus negocios. Así que yo solo quería recordar quién es Wilmer Ruperti, cómo estafó a los rusos de Novochip allá en el paro petrolero de 2012, por eso le llovieron demandas ante la justicia británica, cómo se hizo pasar por representante de PDVSA, fue muy astuto, y cómo luego ha usado su gigantesca fortuna para comprar vía pistolitas de Bolívar las gratitudes de Chávez y de Maduro, usando en ese innoble y patético papel como recadero y comprador de pistolitas con dineros mal habidos a George Nader, que luego finge ser un empresario cuyo honor ha sido pisoteado por mí. Si George Nader tuviera una pizca de honor, no hubiera ido con platas robadas de Venezuela, con platas birladas de PDVSA por este ladrón de Ruperti, este adulón del chavismo de Ruperti, a Nueva York a comprar pistolistas que terminarían en las manos de Chávez y de Maduro. Digo yo, y regresamos después de la pausa. Alguna gente me ha preguntado, Baylis, ¿y tú por qué te ensayas con Padrino? ¿Por qué le dices que es la Mónica Lewinsky del chavismo? El ministro de Defensa Padrino. Y yo digo, bueno, porque cuando él fue a La Habana, todavía vivo, el odioso dictador Fidel Castro, el maléfico Fidel Castro, un hombre que ha hecho tanto daño, tanto y tanto daño
globalmente, esto es lo que hizo Padrino. Las fotos no me desmienten. Padrino se arrodilló al lado de Fidel Castro, en casa de Castro, vistiendo ambos atuendos deportivos, y luego se acercó. Yo no sé si ese es un truco de edición, pero se arrodilló, y ahí da la impresión de que le está besando o el ombligo o los guindones a Fidel Castro, ¿no? O sea, hizo el papel, la verdad que indecoroso, de Mónica Lewinsky, de Fidel Castro. Se le arrodilló y le dio un besito volado al colgajo ya decrépito y en desuso del dictador cubano. ¿No sienten los militares venezolanos vergüenza ajena cuando ven estas fotos de su jefe Padrino hincándose, prosternándose de rodillas ante el infame dictador Fidel Castro? Yo siento vergüenza. Regresamos después de la pausa. Bueno, se derriten los turistas en Europa. Acaba de empezar y ya parece interminable. Una ola de calor sahariano caldea la vida a cientos de millones de europeos en estos primeros días del verano. En Roma, como en otras capitales, el bien más preciado por locales y turistas son sus fuentes, monumentales o no. Creo que me quedaré en la oficina ya que trabajo a unos metros de la fuente. Este es un día particular, hace mucho calor. En este tipo de áreas donde hay mucha gente, el calor es abrumador. Puede ser peligroso porque algunas personas pueden sufrir insolaciones o desmayarse. A la sombra, ¿eh? Hay que quedarse a la sombra. Regresamos después de la pausa. Bueno, muchas gracias por vernos, muchas gracias por acompañarnos. Los números siguen siendo muy, muy alentadores. Contamos con una audiencia enorme que ha superado todas nuestras expectativas. Una audiencia invisible, yo no la veo ahora mismo, y una audiencia visible aquí en el estudio. Gracias a todos por venir, gracias por vernos y nos vemos mañana a la hora de siempre.